Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar esta semana el tema de la generación del 50, su narrativa y su poesía. Sobre la generación del 50 hay que situarnos primero en el contexto que ocurría en la década del 50 a nivel social y político, porque estos elementos contextuales de alguna manera van a incidir en algunos temas que van a cultivar estos narradores. Nos situamos en el gobierno de Otría, el famoso Ochenio, y digamos durante su gestión se llevó a cabo un fuerte proceso de modernización de la ciudad de Lima. Este tema de la urbe moderna aparece justamente en la narrativa del 50. A ello se sumó un fuerte proceso de migración del campo hacia la ciudad, ¿no? Hacia la costa. De allí que también en la generación del 50, en la narrativa, uno de los personajes protagónicos sea el migrante de origen provinciano. Un migrante en la urbe, ¿no? Una urbe enorme y que le presenta una serie de obstáculos, de dificultades. Además, una vez que se produce esta migración, digamos, esto conlleva a una suerte de explosión demográfica, un crecimiento exorbitante, una sobrepoblación, que va a hacer que en Lima aparezcan en los alrededores, en la periferia, las zonas marginales, las barriadas, como se denominaron en aquel entonces, ¿no? Lugares entonces marcados por la miseria, por la pobreza. De allí que también en los narradores del 50 encontramos este tema de la marginalidad y de la visión de las barriadas, estos lugares pues donde había mucha pobreza. Muy bien, este es el contexto en el cual se da la generación del 50. Vamos a abordar primero la narrativa y luego la poesía de esta generación. ¿Qué características tuvieron los narradores del 50? Teniendo en cuenta ya este marco sociohistórico. Veamos los siguientes datos. Entonces, van a cultivar la temática de la urbe moderna, ¿correcto? Entonces, el gran espacio va a ser ahora la ciudad. Muy bien. Sin embargo, la visión que nos presenta, la imagen que nos presenta de la ciudad es cuestionadora. Es una imagen crítica, nada complaciente. Por ejemplo, Enrique Congrains, él es considerado pues uno de los iniciadores de esta narrativa urbana, en 1954 publica su libro de cuentos Lima Hora Cero. ¿Ya? Allí encontramos un relato titulado El niño de junto al cielo. Un migrante provinciano que ha llegado a Lima, su tío lo ha llevado a él y a su madre a vivir en uno de los cerros del Agustino. Es una zona marginal, una barriada, es un migrante, mira todos estos temas que aparecen. Muy bien, y cuando él baja a conocer la ciudad, él nos manifiesta pues que Lima era una especie de bestia o monstruo del millón de cabezas, por su enormidad y que le causaba temor. Esa es una imagen crítica, cuestionadora. O Ribeiro, al final de su cuento Los gallinazos sin plumas, cuando están estos niños, estos hermanos escapando del corralón donde vivían con el abuelo abusivo explotador, abren el portón y Lima aparece como una gigantesca mandíbula. Otra imagen crítica. ¿Por qué? Es decir, van a seguir en la pobreza, van a seguir siendo personajes marginales, la ciudad los va a seguir atormentando. Entonces, la gigantesca mandíbula con Ribeiro y el monstruo del millón de cabezas son ejemplos de esta visión negativa acerca de la urbe. Estos narradores básicamente se van a concentrar en narrarnos las peripecias de la gente de clase media, pero uno de los grandes protagonistas también va a ser el migrante provinciano, por este fenómeno que ya habíamos puntualizado, el fenómeno de la migración que se produjo, ¿no? Entonces va a ser uno de los personajes protagónicos de estos relatos. También nos dan una muestra, o mejor dicho, una visión de las barriadas, es decir, de la marginalidad. Ahora, en su separata también tienen una información complementaria. Nos dice que van a existir 3 líneas temáticas. ¿A qué se refiere? Vamos a tener, por un lado, lo que es la llamada narrativa urbana o realismo urbano, cuyos exponentes son Congrains, Ribeiro. También vamos a tener una suerte de neoindigenismo. Es decir, ¿no? Vamos a tener la temática indígena, pero ahora desde un punto de vista más íntimo, más personal,
¿no? Incluso algunos consideran que Los ríos profundos, por su fecha de publicación en el año 58, podría encajar dentro de esta temática del neoindigenismo. Muy bien, y también tenemos, ahí por ejemplo, digamos, como representantes, Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Es uno de ellos. Y también tenemos una tercera línea que es la del relato fantástico. Representante, por ejemplo, Luis Loaiza, con su libro de cuentos El Avaro. O el mismo Ribeiro, tiene algunos cuentos fantásticos muy buenos, aunque en Ribeiro predomina el realismo, ¿no? Pero tiene cuentos fantásticos como, por ejemplo, La Insignia, El Doblaje, Demetrio, entre otros. Bien, vamos a hablar ahora entonces de uno de los principales narradores del 50, Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro, digamos, estudió en la Universidad Católica, Derecho, aunque no ejerció. Su gran pasión fue la literatura, vivió muchos años en Europa. Su reconocimiento fue tardío, ya poco antes de morir. En el año 94 recibió el Premio Internacional Juan Rulfo. Su obra abarca el cuento, digamos, la novela, el ensayo, libros también de difícil clasificación, ¿no? A ver, lo que más nos interesa son las características de su obra, de su narrativa. A ver, ¿qué encontramos como rasgos, digamos, más destacados? La linealidad. ¿A qué se refiere? Ribeiro utiliza técnicas tradicionales. No será pues como Vargas Llosa que te va a utilizar técnicas modernas, ¿no? Técnicas tradicionales, narrador omnisciente, cultiva pues el orden cronológico lineal. Aunque en esta generación hubo algún escritor, Carlos Eduardo Zavaleta, que ya se encargó de, digamos, traer los aportes. Su narrativa es básicamente realista. El tema del realismo urbano, ¿no? O sea, la urbe, ¿no? Está el migrante provinciano, la gente también de clase media. Aunque hemos dicho que por ahí tiene cuentos fantásticos que son, digamos, pocos, pero también son buenos. Una constante en Ribeiro es esta dicotomía. Es una dicotomía, es una oposición, ¿no? Vamos a tener dos espacios, digamos, contrapuestos, ¿no? Por un lado, el mundo oficial, tanto separata, versus el mundo de la marginalidad. Los protagonistas de sus obras son seres que pertenecen a este mundo, a la marginalidad, y se van a enfrentar a una Lima, esta Lima pues que les va a ofrecer una serie de dificultades, ¿no? Una adversidad, y en este enfrentamiento generalmente terminan en la derrota, en el fracaso. De allí la actitud escéptica. Hay una mirada, digamos, pesimista. El tema del fracaso, sus personajes no logran alcanzar sus objetivos. Ahora, recordarán ustedes, o tal vez han revisado información, que Ribeiro publicó varios volúmenes de cuentos. El primero fue Los gallinazos sin plumas en el año 55, que contenía justamente este famoso relato. Luego fue publicado otros volúmenes, y luego va a agrupar todos sus cuentos bajo un solo título, La palabra del mudo. En una entrevista le preguntaron al autor, o sea, ¿qué significado tenía ese título? Y la respuesta de Ribeiro es que en sus relatos él les daba voz a esos seres que la sociedad les negaba, a esos marginados, a los olvidados, a los seres sin voz. Él les ha restituido el hálito negado. Entonces, de allí la explicación de por qué se titula La palabra del mudo. Ellos son los protagonistas de sus historias, pero terminan siendo derrotados. Eso es constante, ¿no? Son finales frustrantes, los personajes no logran alcanzar sus objetivos. Hay una mirada pesimista de fondo, pero una mirada al mismo tiempo realista, porque en ese contexto evidentemente la urbe les presentaba una serie de adversidades a sus personajes. En cuanto a su célebre relato Los gallinazos sin plumas, el cuento pues comienza cuando está amaneciendo en la urbe, aparecen una serie de personajes que los obreros, los empleados, los canillitas, el policía, ¿verdad?, que están saliendo a trabajar, las empleadas, las amas de casa, y a esa hora también se levantaban muy temprano los gallinazos sin plumas. ¿Quiénes eran? Estos dos niños, dos hermanos, Efraín el mayor, y Enrique el mayor y Efraín el menor. Ellos viven en un corralón, en un lugar miserable, por un abuelo que los explota. Se levantan muy temprano, se lavan en un charco de agua, en una sequía. Son personajes marginales.
pobres, y agarran sus cubetas y tienen que ir por las aceras, por las calles, a rebuscar en los tachos de basura y buscar alimentos para alimentar a Pascual, ¿no? Este cerdo voraz, ¿no? Y tienen que hacerlo rápido porque muchas veces aparece el camión de la basura o las sirvientas los botan. Y cuando ya termina totalmente de amanecer en la ciudad y ya todos están en sus actividades, los gallinados sin plumas han regresado al corralón. Y a veces cuando traen pues las cubetas llenas, don Santos pues está contento. El abuelo es Don Santos, es un señor que es discapacitado, tiene una pierna de palo, pero generalmente las cubetas vienen medio llenas y les termina regañando. Don Santos lo que le preocupa es alimentar a su cerdo, ¿no? Porque ve en él la esperanza de desarrollo, de progreso. A medida que este cerdo crece y se hace más voraz, ya no sirve, ya no basta pues que los nietos recojan los desperdicios de las casas. Ahora los manda al muladar, allí donde la ciudad bota sus desperdicios. Estos muchachos tienen que estar allí con una serie de animales, gallinazos, perros, y realizando pues esta labor pues marginal y de explotación, ¿no? En condiciones insalubres. Muy bien, es allí donde van a conseguir una mascotita llamada Pedro. Por si acaso, no deben olvidarse el rol de este personaje. Pedro es un perrito, una mascotita que tenía. Un día, Efraín se corta el pie con un vidrio en este muladar. Al día siguiente, pues está, digamos, muy mal, tiene una infección, no puede caminar. Don Santos está molesto, Enrique tiene que hacer doble labor. Para colmo de males, Enrique se enferma, se resfría, y los dos hermanos están en cama. Y Don Santos no le interesa la salud de sus nietos, él piensa solo en el alimento de Pascual. Y los amenaza que mientras no vayan a traer alimentos para desperdicio para el cerdo, no les dará de comer. Incluso Don Santos él mismo quiere, intenta llenar estos cubos, pero su pierna de palo no lo deja. Va a pasar un día, 2 días, Pascual hambriento, gritando, y Don Santos los amenaza a sus nietos, ¿verdad? Piensa que lo hacen por flojera. Y quien se sacrifica es Enrique. Al menos puede caminar, aunque está con fiebre y sin comer. Va a traer alimentos, ¿no? Desperdicios. Y cuando regresa, le pregunta a su hermano por qué no ha visto a Pedro, la mascotita, el perrito. Y Efraín le dice que había escuchado hace un momento, ¿no? Una especie de ladrido de Pedro. Y Enrique, presintiendo algo malo, va a donde está el abuelo. Don Santos está contemplando a su cerdo que está en el chiquero, en una especie de hondonada, y Enrique observa que entre los desperdicios ve pues los restos de su mascota. Le reclama al abuelo, le da un empujón, y Enrique también lo golpea, y Don Santos cae al chiquero, se rompe su pierna de palo y queda a merced de este cerdo voraz. El abuelo con voz lastimera le pide ayuda a su nieto. Enrique, presintiendo el peligro, va al cuarto de su hermano y le dice: tenemos que irnos inmediatamente de aquí, el abuelo quedó al chiquero. Y cuando se están retirando, la narración nos dice que desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Está implícito, o sea, de que el cerdo al parecer va a devorar a Don Santos. Es una información implícita, no te lo muestra, no te lo detalla, ¿no? Y cuando están escapando, el hermano menor le pregunta a Enrique, ¿no? ¿Y a dónde vamos a vivir ahora? Y Enrique le dice: al muladar. Es la cancelación de toda esperanza. Esta es la actitud escéptica. Es decir, no hay posibilidad de cambio. Van a irse a vivir al muladar. O sea, van a seguir siendo personajes marcados por la pobreza y la marginalidad. Esa es entonces la cancelación de la esperanza para estos personajes. El abuelo también termina en el fracaso. La cancelación de esperanza. No logra alcanzar su objetivo. Y cuando abre la puerta del corralón, Lima aparece como una gigantesca mandíbula. Ahora, este personaje del cerdo pascual es simbólico. Para el abuelo representa la esperanza de desarrollo, de progreso, ¿no? Quiere venderlo para poder curarse y tener dinero. Pero para los nietos representa a esa urbe que los oprime, que los explota. Entonces hay una doble simbología allí. No confundir el rol de Pascual con Don Santos. Cuidado que a veces ha venido ejercicios o enunciados que dicen: el abuelo Don Pascual explota a sus nietos, y ponen verdadero. Falso, Don Pascual no es el abuelo, es el cerdo voraz. Bien, eso es en cuanto a los gallinazos sin plumas. Desarrollemos ahora la poesía del 50.
vamos a tener a grandes exponentes en la lírica. En su separata les mencionan, por ejemplo, Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Y va a destacar sobre todo Blanca Varela, una de las grandes voces de la lírica de la generación del 50. A ver, características de su poesía. Vamos a encontrar en Blanca Varela un tono existencialista. ¿A qué se refiere? Esta mirada pesimista acerca de la vida. Algo así como el tono escéptico de Ribeiro en sus relatos. Hay un pesimismo. A ver, por ejemplo, ella tiene un poema titulado Curriculum Vitae, que forma parte de Canto Villano. Allí que nos dice: digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. ¿Qué nos quiere expresar en estos versos? Quiere decir que digamos que ganaste la carrera y el premio de otra carrera, que la vida es una competencia inútil, sin sentido, no vas a conseguir nada. Es lo que está expresando Blanca Varela ahí. Por eso dice, no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, es un trago amargo, que no vas a escuchar vítores, o sea, elogios, sino ladridos de perro, o sea, críticas. Entonces, hay una mirada, digamos, pesimista acerca de la existencia. Blanca Varela, así como otros poetas del 50, van a asimilar la influencia vanguardista que se dio pues, a partir de la década del 20 y del 30. Por eso que en ella encontramos el uso del verso libre. Incluso en Canto Villano, ella no utiliza signos de puntuación. Todo está en minúscula. Entonces, ahí encontramos, digamos, esta influencia de vanguardia y sobre todo del surrealismo. Ahora, algo que caracteriza mucho su poesía es esta tendencia al silencio expresivo. ¿En qué consiste esto? Un ejemplo. En la primera parte de su libro Canto Villano, contiene unos poemas, bajo un grupo de 8 o 9 poemas, bajo el título de Ojos de Ver. Esos poemas se caracterizan por su brevedad. Muy bien, hay uno que dice, tras la rosa sombra. Nada más, 4 palabras. Tras la rosa sombra. Entonces encontramos esta tendencia a la concisión, a la brevedad, la precisión. Pero también encontramos esto de la densidad semántica. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la densidad semántica? Decir mucho con pocas palabras. Esa es la poesía de Blanca Varela. Tras la rosa sombra. ¿Qué puede significar rosa? No se refiere solamente allí, si uno interpreta una flor. Podría ser la felicidad, el amor, la vida. ¿Y qué podría ser la sombra? Muerte, dificultades. Entonces, son pocas palabras, pero que tienen mucho significado, se pueden interpretar de muchos modos. Eso es la densidad semántica, típico de la poesía de Varela. O también algo parecido, si uno hace una analogía con los cuentos de Borges. Sus relatos también tienden a la densidad semántica. La poesía de Blanca Varela elude el sentimentalismo, ¿no? Deja de lado esta poesía dramática, sentimental, del sufrimiento, del dolor. Ella tiende básicamente a esta concisión. En cuanto a su libro Canto Villano, el título de esta obra es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es una figura literaria donde dos palabras que están juntas tienen significados opuestos. Con este oxímoron, la autora está exaltando la dimensión de lo villano. A ver, canto alude a lo elevado, al arte, el canto, la música y también a la canción en cuanto especie lírica. Entonces, esto es lo más elevado. Lo villano se relaciona pues a aquello pues que la sociedad condena, censura, también a lo común, a lo prosaico. Pero con este oxímoron, la autora lo que está es exaltando esta dimensión. Lo que la sociedad censura, lo que la moral censura, la autora entonces lo exalta, ¿no? Ya que hay una postura cuestionadora, desmitificadora en su poesía. Muy bien. Blanca Varela va a enfatizar la dimensión material de la vida, de la existencia. Pero al mismo tiempo lo espiritual aparece también corporizado, ¿no? Esto lo vamos a analizar, por ejemplo, acá lo tenemos, en el poema Canto Villano que les han citado en su separata. Tenemos este poema que dice así.
Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Celeste cerdo. Lo celestial unido a la dimensión material. ¿Lo está? Entonces, lo espiritual está siendo corporizado. Aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Como enfatiza siempre esta dimensión material y cotidiana también, ¿no? Un plato, seguramente un almuerzo, un desayuno. Rubén, cebollas, lágrimas, más Rubén, más cebolla, más lágrimas. Tantas historias, negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada y el hueso del amor. Hueso alude a esta dimensión corporal. Amor es lo espiritual, ¿verdad? Lo que pasa es que la autora, mediante este elemento de lo espiritual que está siendo materializado, está desmontando otra posición tradicional. A ver, tradicionalmente se considera que el alma es inmortal y el cuerpo es material. Pero ¿qué pasa si lo espiritual se le está dando una función material? Entonces está desmontando, está criticando esa oposición tradicional. ¿Bien? Y dice, ¿no? Y el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo. El alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa. Rosa, que puede significar también una dimensión espiritual, religiosa, de grasa, otra vez, el cuerpo, lo material. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Como a partir de un acto cotidiano, seguramente compartir pues una comida, la autora entonces desarrolla o reflexiona sobre estos temas. Ahora, lo que va a hacer Blanca Varela es desmitificar la sociedad patriarcal, el orden establecido, los valores tradicionales. Por ejemplo, vamos a encontrar en Canto Villano un poema titulado Camino a Babel. Los últimos versos dice así: pasó a toda máquina la primavera pitando, la casa estaba intacta, ordenada por sus fantasmas habituales. El padre en el sitio del padre, la madre en el sitio de la madre. En este mundo ordenado, en esta sociedad patriarcal, donde el varón tiene su rol y la mujer también, esta sociedad tradicional, ¿qué va a hacer la autora? Dice, y el caos bullendo en la blanca y rajada sopera familiar hasta nuevo mandato. En este mundo aparentemente ordenado, ¿verdad?, patriarcal, hay un caos, hay una rajada sopera, es decir, hay algo quebrado, hay algo que no está funcionando. O sea, la autora está comenzando a cuestionar esos valores tradicionales. Una blanca y rajada sopera, hay un caos, dice. Muy bien, esto también aparece cómo va a cuestionar el orden establecido. Canto Villano se divide en dos partes. La primera, Ojos de Ver, caracterizado por poemas breves. La segunda parte, título que lleva Canto Villano, ya corresponden a poemas algo más extensos. Bien, eso es básicamente acerca de la poesía de Blanca Varela. Pasemos ahora al desarrollo de los ejercicios propuestos para esta semana. Ejercicio 1. Secuencia de verdad o falsedad sobre el contexto de la narrativa de la generación del 50, ¿verdad? Nos están enfatizando este aspecto. Marcar la secuencia correcta. Dice, ¿la vida provinciana tuvo un alto desarrollo de modernización social? No es la provincia que se va a modernizar, es la urbe, la ciudad, Lima básicamente, ¿verdad? Lo que los narradores del 50 nos van a relatar. Como esta urbe comienza un proceso de modernización. Entonces, este enunciado es falso. Uno de sus tópicos es la ciudad moderna y el factor de la migración. Correcto, ¿no? A partir de este fenómeno de la modernización se va a generar, pues, por la demanda de mano de obra, entonces, digamos, un fuerte proceso de migración del campo hacia la ciudad, hacia la capital o hacia la costa. Entonces, esto es correcto. Forma parte del contexto de la generación del 50. Aparecen las barriadas que ocupan las zonas periféricas de la capital. Correcto. Los sectores pobres. Y de allí también se va a enfatizar en este personaje del migrante, del marginal, ¿no?, como lo tenemos en el cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeiro.
La imagen de Lima que brindan los autores es complaciente, ideal, falso. Es una imagen cuestionadora, una imagen crítica, hasta cierto punto negativa, acerca de esta urbe que oprime y que presenta muchas dificultades a estos migrantes, a estos personajes de la clase media. Entonces la clave sería la alternativa E, falso, verdadero, verdadero, falso. Ejercicio 2. Tenemos un fragmento de los gallinazos sin plumas, ¿no? Este fragmento corresponde pues a la actividad que hacían estos niños cuando se levantaban muy temprano, iban por las calles, ¿no? Revisaban los cubos de basura, buscaban pues los desperdicios que podían allí encontrar, ¿no? Para alimentar a Pascual. Luego de esta rigurosa selección pues se lanzaban a otras casas, pero tenían que hacerlo muy rápido porque aparecían las sirvientas, o el carro de la baja policía, o sea, el carro de la basura, y entonces podían perder toda la jornada. La pregunta es, en relación al fragmento citado del cuento Los Gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, ¿qué característica de la narrativa de la generación del 50 encontramos? A ver, dice, evidencia una imagen crítica respecto a la urbe moderna. Muy bien, correcto. Esto se aprecia aquí justamente cuando el relato enfatiza, digamos, estos elementos. ¿A qué, en su actividad diaria, qué encuentran? Desperdicios, basura, los persiguen, dice, las sirvientas, ¿no? Los carros de la baja policía. Entonces encontramos que viven o se desarrollan su actividad en un ambiente adverso. Habla del enemigo, dice, el enemigo acecha, dice, ¿no? Entonces encontramos una imagen cuestionadora. Es decir, este espacio urbano les ofrece demasiadas dificultades. Y además no es un ambiente agradable, tienen que buscar en los desperdicios de la basura. Entonces hay una imagen crítica respecto a la urbe moderna. Clave entonces la A. Ejercicio 3. La narrativa de Julio Ramón Ribeiro tiende a representar en dicho escenario, ya, entonces esto de acá corresponde a qué espacio retrata el autor. Básicamente un espacio urbano, ¿no? Generalmente se establece un espacio, rasgo típico de la mayoría de sus cuentos. A ver, el Ribeiro pues se representa, digamos, la urbe. Entonces puede ser la A, puede ser también la B, ¿no? Descartado la C, la D y la E porque no representa básicamente un espacio. En todo caso, el mundo rural se descarta, no aparece en Ribeiro. Muy bien, en este espacio urbano, entre ellos pues la ciudad de Lima, se establece, dice, un rasgo típico de sus cuentos. Entonces, establece ¿qué? Esta famosa dicotomía, esta oposición entre lo oficial y lo marginal. Entonces la clave es la B. Entonces hay un espacio urbano y donde se da la oposición entre el mundo oficial y el marginal, donde este mundo termina siendo derrotado en el fracaso justamente debido a la opresión del mundo oficial. Ejercicio 4. El 15 de febrero de 1973, en una carta a su editor, Julio Ramón Ribeiro escribió, es un fragmento justamente de Ribeiro, nos dice lo siguiente: porque la mayoría de mis cuentos expresan a aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias, ¿no? La pregunta es, ¿qué explica dicha afirmación del autor de Los Gallinazos sin plumas? Muy bien, con este fragmento Ribeiro estaba explicando por qué había elegido ese título que agrupaba todos sus cuentos, La palabra del mundo, porque él les había dado protagonismo, es decir, voz, a aquellos seres olvidados, a aquellos seres que no son tomados en cuenta por la sociedad. Entonces, la respuesta sería la C, el título de su compilación de cuentos, La palabra del muro. A eso se refiere esta explicación. Ejercicio 5. Tenemos otro fragmento. Aquí cuando Efraín y Enrique llegan pues a este muladar, ¿no? Donde van a buscar más desperdicios, ¿no? Para alimentar a Pascual. Dice, a partir del fragmento citado del cuento Los Gallinazos sin plumas de Ribeiro, ¿qué tema de la obra se puede deducir? En la 5. Muy bien, aquí encontramos pues cómo estos personajes, estos hermanos, ¿no? Efraín el menor, Enrique el mayor, son, digamos, se tienen que dedicar a esta actividad
producto del abuso de su abuelo, ¿no? Don Santo, ¿no? Ya que ellos tienen que buscar muchos desperdicios para alimentar a este cerdo voraz. Entonces, lo que se está retratando aquí es la explotación de seres indefensos en búsqueda de progreso, evidentemente, aunque al final van a fracasar, tanto el abuelo como estos nietos. Entonces, eso es lo que se retrata básicamente en este fragmento. Ejercicio 6. Secuencia de verdad o falsedad sobre la parte final del cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, ¿no? Hay que marcar la secuencia correcta. Dice, Pedro, ¿quién es Pedro en la obra? Es la mascota, el perrito, ¿no? Pedro, arrojado al chiquero por Don Santos, es devorado por el cerdo pascual. Correcto, por eso es que Enrique va a discutir con su abuelo, ¿no? Porque hizo eso. ¿Muy bien? Don Santos y Efraín luchan, ¿no? Incorrecto, es Enrique quien va a enfrentar al abuelo, ¿no? Efraín más bien estaba en cama porque se había cortado el pie y estaba infectado, tenía una infección en su pierna. El rumor de una batalla en el chiquero demuestra la muerte de Don Santos. Cuidado, si bien se afirma esto en la parte final del relato, es una información implícita, está sobreentendido, no te está demostrando nada, ¿verdad? Pero uno puede interpretar que a partir de esta batalla, entonces, Don Santos va a ser devorado, ¿no? Pero es lo único que te dice el relato. Entonces, esta opción es falsa. Los niños huyen del muladar hacia esa gigantesca mandíbula, la urbe. Cuidado, ellos no huyen del muladar, ellos huyen del corralón. Y huyen del corralón hacia la urbe, que se presenta como una gigantesca mandíbula. Entonces, este enunciado es falso. Entonces, la clave sería verdadero, falso, falso, falso. La clave es la A. Ejercicio 7. Sobre la poesía ya de Blanca Varela. Uno de los rasgos distintivos de la poesía de Blanca Varela es el cual se expresa a través del cuestionamiento al statu quo, o sea, al orden establecido, evidenciando con ello un tono, pues sus poemas develan los aspectos más desfavorables de la sociedad tradicional sobre la mujer. A ver, habíamos dicho que una característica de su poesía es el tono escéptico, ¿no? Hay un escepticismo, una mirada pesimista acerca de la vida, ¿no? Del orden establecido. Y eso justamente nos lleva a esta mirada pues cuestionadora, ya que en este tono pesimista se enfatizan los aspectos desfavorables, sobre todo de esa sociedad que suele marginar a la mujer. Muy bien, entonces la clave sería la C, escepticismo, pesimismo. Ejercicio 8. Marca la alternativa que se relaciona con la siguiente opinión sobre la poesía de Blanca Varela. Una de las voces más distintivas de la generación del 50, Blanca Varela, nos demuestra que es posible ser visceral en la simpleza, que la vulnerabilidad no siempre requiere de un desborde subjetivo, sino de una sola palabra desnuda. Aquí nos dan los datos acerca de dónde se ha tomado esta cita. A ver, lo que está mencionando aquí Ana Lucía Salazar, ¿no?, la autora de esta cita, es lo siguiente, que Blanca Varela está en contra de un desborde subjetivo. Habíamos dicho que ella elude el tono sentimental. Ese dramatismo ya lo deja de lado en su poesía. Y más bien, dice aquí esta autora, que lo que busca, dice, lo que enfatiza es la sola palabra desnuda. Eso tiene que ver con la concisión, ya hemos dicho, ¿no?, y con la densidad semántica. Busca entonces la simpleza, la concisión y la densidad semántica en contra de ese tono sentimental. Entonces, lo que encontramos como enunciado correcto sería, ¿no?, dice en el ejercicio 8 la clave sería la B. El estilo depurado evita el sentimentalismo y el tono melodramático. Un estilo depurado se refiere a un estilo conciso, sobre todo en la primera parte de El Canto Villar, ¿no?, en Ojos de Ver, que tenemos una poesía breve. Ejercicio 9. Tenemos el poema titulado Persona, y una parte de los versos citados dice así. El querido animal, cuyos huesos son un recuerdo, una señal en el aire, jamás tuvo sombra ni lugar. La pregunta es, con relación a los versos citados del canto villano, ¿qué tema del libro se puede colegir? Está enfatizando, evidentemente, la dimensión material de la existencia, los huesos, habla del animal. Entonces, la clave sería la A, la dimensión material. Y de esa manera ella va desmitificando ciertos órdenes. Porque recuerden que en su poesía lo espiritual también va a ser corporizado. Ejercicio 10. El poema se titula Noche
y consta solamente de 3 versos. Vieja artífice, ve lo que has hecho de la mentira otro día. En relación con el poema Noche de Canto Villano de Blanca Varela, es correcto afirmar que bien, a ver, este poema, ¿qué característica presenta? Uno, su concisión o brevedad, ¿no? Su densidad semántica. Y esto de aquí era una característica de la primera parte del libro, Ojos de Ver, que justamente contiene poemas breves. En cambio, la segunda parte ya son poemas extensos. Entonces la clave sería la E, pertenece a la primera parte del poemario. Eso ha sido todo por esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente clase.